son hiperfamosos de muy jóvenes y de repente se tienen que acostumbrar a un vértigo y una vida que no es normal para el común de los mortales, 16 la verdad. años tenía cuando empezó con el esa carrera. Sí, que fue a través de un reality show. Bueno, ellos no ganaron el reality, los expulsaron, después volvieron, pero bueno, fueron la banda que trascendió. Exactamente, Factor X. Y está Francisco Dadik, que es médico clínico y toxicólogo. Bueno, arranco por vos. Gracias por acompañarnos, Francisco. Bueno, recién decía Débora, se presume que el consumo de sustancias lo lleva a un estado de excitación que incluso algunos testigos describen. Hubo llamados al 911 de violencia y de temer incluso por su vida y un desenlace en segundos. Sí, bueno, gracias por la invitación. Hay muchas sustancias de lo que se conocen como psicoactivas, puntualmente los estimulantes, que pueden provocar este tipo de cuadros, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos como cuadros de delirio y de agitación. O sea, lo que provocan es mucha excitación psicomotriz, mucho nerviosismo, mucha euforia, que se puede acompañar de delirio y de paranoia. O sea, que sienten que los quieren perseguir, que los quieren lastimar, ¿no? En un contexto también de violencia y demás. Y eso puede llevar obviamente a accidentes, para sí o para terceros, ¿no? Dependiendo del contexto. Ahora, el delirio y la paranoia, entiendo yo que explican, porque muchas veces en estos casos se habla de, o se intenta decir que fue un suicidio porque es una persona que se arroja por un balcón. Claro. Sin embargo, esto que usted dice del delirio y bueno, la idea persecutoria y paranoide puede hacer que ni siquiera sepa qué estaba haciendo o que tenga alguna alucinación de que alguien lo estaba persiguiendo y el salto al vacío sea ni siquiera percibido como tal. Sí, tal cual. Además del delirio, que es esta cosa persecutoria, tenemos también todo lo que tiene que ver con las alucinaciones que pueden estar acompañadas dependiendo del tipo de sustancia psicoactiva. Algunas puntualmente son más alucinógenas que otras, pero pueden dar esto como un factor adicional para que se pueda provocar uno de estos tipos de accidentes, ¿no? ¿Tenemos algún detalle de lo que dictaminó la Fiscalía Nacional en lo criminal en relación a la autopsia? Se habla de politraumatismos y una hemorragia interna y externa producto de la caída. Por supuesto que el examen toxicológico todavía no está en sus muestras resultados. de 8 tejidos de distintas partes del cuerpo. Algunos de ellos permiten ver desde cuándo era el proceso, hasta dónde, hace cuánto tiempo que venía consumiendo en este nivel. Igual él mismo había dado cuenta en distintas entrevistas que había dado. Yo ayer daba con una del 2021, posterior a la pandemia. Decía que el encierro lo había terminado empujando nuevamente a la situación de adicción a las drogas y el alcohol, que él ya venía en una situación de depresión, que los años de la música lo habían empujado a eso, que lo habían convertido en una persona muy enojada con la fama, que reaccionaba mal al contacto con los fans, que vivía resistiéndose y que él no sabía dónde estaba su fondo. Ya en esa entrevista que está disponible, se llama Diario de un CEO, el podcast, decía que había coqueteado con el tema del suicidio. Claro, acá, Marcelo, quizá la pregunta es precisamente esta, ¿no? Hay algo autodestructivo, está claro, en el modo en el que él se acercaba a estas sustancias, pero hay un problema de base que tiene que ver también con la salud mental. ¿Qué es primero, te preguntaría? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir. Esa pregunta es, Débora, como ¿quién nació primero, el huevo o la gallina, no? Lamentablemente no podemos dar una preeminencia a algo, simplemente lo único que podemos decir que es un circuito que se va gestando a lo largo del tiempo. Y estoy pensando algo muy interesante a mi criterio, ¿no? Porque estos eventos siempre nos hacen reflexionar. Estamos habituados, los seres humanos estamos habituados a un nivel de exposición determinado que cuando sobrepasamos ese nivel de exposición entramos en un panorama muy trágico, ¿no? Cuando sentimos que no tenemos la posibilidad de ser íntimos, digamos, de alguien, ¿no? Que permanentemente estamos expuestos. Vamos a un restaurante, estamos expuestos. Claro. Vamos a un lugar donde queremos tener una sala de espera, ¿no? De un consultorio, nos conocen. Ser siempre público. Permanentemente. Claro. Entonces eso verdaderamente provoca un nivel de alienación en algunas personas que es altísimo. No solo estoy diciendo que sea una condición sine qua non que uno tenga que tener la salida de la droga o... No, porque hay cientos de miles de casos en la historia de gente hiperfamosa que no necesariamente cayó en eso. Sí. Por eso Messi digo, ¿no? de la vida, ¿no? Que son hay como el factores... antiejemplo de esto que vos relatás.
hay factores genéticos que, por supuesto, hay factores del medio ambiente que activan ciertos genes silentes, ciertas cadenas de genes que los tenemos en silencio, digamos, y que se activan en función de esto, ¿no? Esto son lo que se llama, es una disciplina que lo estudia, que se llama epigenética. Pero para no entrar en esas variables tan complejas, simplemente decirles que hay factores del ambiente que son altamente estresantes, que los niveles de exposición, cuando sobrepasan esos niveles de normalidad, por así decirlo, son alienantes, generan altos niveles de estrés y, como dijo el doctor, el consumo, ¿no?, de ciertos estupefacientes o ciertas drogas pesadas, partiendo de la base de la cocaína para arriba, generan este tipo de situaciones. Él en algún momento habló, describiendo un poco esto, ¿no?, del exceso de exposición de One Direction, muy joven, y de esto de no poder salir a la calle. Él dijo algo así como que el tour manager, los tenía encerrados en una habitación de hotel porque no había chances de que pudieran salir, estuviera garantizada la seguridad del grupo, y que eso lo metió en el alcohol. Que la única manera de sobrevivir a las horas y horas y horas de encierro en una habitación que le encontró fue el alcohol, y que incluso el frigobar era como una suerte de enemigo o de tentación irresistible. Esto dicho por él. Y te pregunto si existe esto de que una adicción sea la puerta de entrada a otras adicciones, o pueda haber una concatenación de adicciones a partir de una, que en este caso es una adicción legal, la adicción al alcohol. Claro. En ese punto yo diría, el frigobar o el gimnasio del hotel. Claro. Esto en principio, por algo elijo el frigobar, que lo tengo ahí, y no elijo el gimnasio y echarle unos kilómetros a la cinta o montarme en una bicicleta. Esto en principio. Lo que yo diría es que hay una concatenación en donde el cuerpo, ese factor de distensión momentáneo que provoca la adicción, va generando distintos tipos de apuestas en donde cada vez son más elevadas. Entonces, si yo empiezo con el alcohol, puedo seguir con la marihuana se combina con el alcohol se combina muy bien con la cocaína, claro, porque inhibe los efectos del alcohol, entonces uno puede consumir de una manera bastante elevada, teniendo el salvoconducto de la cocaína. Después puedo fumar marihuana para poder bajar, o tomarme el doctor lo puede explicar perfectamente. Sí, precisamente en la habitación, por ejemplo, que se encontraron, benzodiazepinas, sí, un polvo blanco que algunos identificaban no precisamente como cocaína, sino como la llamada cocaína rosa, que no es cocaína. Sí. Bueno, aluminio, un encendedor. Claro, similar a la pasta base, ¿no? Sí, otro tipo de elementos y además alcohol, ¿no? Sí. Acá es algo muy importante a remarcar. Sí, en relación al consumo problemático hay muchos factores que pueden llevar a un consumo problemático. En relación puntualmente a la sustancia, la mezcla de distintas sustancias muchas veces agrava todavía mucho más el efecto, ¿no? Vamos a suponer, ahí mencionaban el tema del alcohol y cocaína, la mezcla, por ejemplo, de alcohol y cocaína, que es algo que es muy frecuentemente usado en forma conjunta, libera sustancias que son muy, por ejemplo, tóxicas para el corazón, se llama cocaetileno, por ejemplo, ¿no? Después hay otras sustancias que por el mecanismo de acción pueden potenciarse todavía y provocar mayor, por ejemplo, depresión del cerebro o de la respiración, ¿no? Así que ahí tenemos un factor adicional, ¿no? ¿Y las benzodiazepinas que se encontraron, para qué, o sea, en qué contexto son utilizadas en esta situación También de se pueden consumo? usar como una sustancia de abuso, o sea, como una sustancia psicoactiva, para desarrollar un consumo problemático. Pueden ser usadas con ese fin. ¿Cuál es su uso, pero vamos también a decir, de prescripción? También tienen muchas funciones terapéuticas. Nosotros lo utilizamos muchísimo, por ejemplo, para tratar casos de consumos problemáticos, para tratar la depresión, para tratar distintos cuadros de la esfera psiquiátrica. Son herramientas farmacológicas muy útiles. Sin embargo, por supuesto que mal usadas o usadas sin prescripción médica pueden tener sus consecuencias, ¿no? Ahora, que termine la situación de consumo en un delirio paranoide o persecutorio, esto que usted describía, ¿depende estrictamente de la cantidad de sustancia? ¿Depende de alguna condición psicológica de base? ¿O de la combinación? De la combinación de ambas. Y también debe ser difícil determinar si ese nivel de consumo lleva a ese nivel de delirio, vamos a decir. Ayer decía Nelson Castro, es muy delgada la línea de saber qué consumo te lleva
a una situación extrema como esta? Es muy buena la pregunta porque da para plantear varias cosas. Lo primero es que sí sabemos que a mayores concentraciones hay mayor riesgo de efecto, ¿no? A mayor concentración, más riesgo de infarto, de ACV, de delirios y demás. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, el delirio agitado fatal por cocaína, que es una gran complicación en el consumo de cocaína, no es estrictamente lineal en relación al consumo. O sea, pequeñas concentraciones pueden provocarlo. Y las arritmias graves, por ejemplo, por éxtasis, pueden provocarse con 1 o 2 pastillas, no hace falta tomar un montón, ¿eh? Y esto tiene que ver con la composición química, con factores de la persona también, que tenga alguna enfermedad preexistente. Hay varios factores adicionales, ¿no? Así que es algo para también llevar como un mensaje y una aclaración. ¿Hay algún vínculo con esta cosa de la aceleración cinética, kinética y el salto al vacío? Digo, pienso casos locales Juan de Castro Olmedo también, a Charlie, ¿no? Sí, Olmedo todo indica que se cayó, que no se quiso tirar. Pero Hay bueno, lo de casos Juan así. Castro Pero me parece Juan que es Castro bastante sí, análogo. sí, sí, Incluso, sí. ¿sabes? Me acordaba del caso policial todavía, creo que no resuelto. ¿Te acordás, Marina, que lo hicimos mucho de Sáenz Valiente? Sí, con claro. esta joven que cae. Rodríguez. Sí. La modelo brasileña que Sí. pierde la vida en circunstancias todavía no esclarecidas. Con consumo de sustancias, que eso sí, Sí. está claramente demostrado por lo que se encontró en el departamento, ¿no? Si opera algo esto bueno, del por qué, El vértigo. claro, La ansiedad. de qué escapan, qué alucinación es la que sobreviene. A ver, es bien característico, habitualmente característico, la paranoia. O sea, no es una alucinación que hay como 2 grandes grupos, ¿no? Tenemos la alucinación pura en donde la persona quizás piensa algún componente delirante como que está hablando con un árbol, ¿no? Es una alucinación bien pura. Sí. Y otra que tiene que ver más con un delirio persecutorio, que se ve, por ejemplo, más vinculado a la cocaína, a drogas como, por ejemplo, otros estimulantes como el éxtasis, como la ketamina, como el TUSI, el QCB, que en realidad lo que tienen son todos un mecanismo de acción muy parecido, ¿no? Y que provocan este cuadro como de miedo, de persecución, que lleva a esto, a agredir a otra persona o saltar al vacío o tirarse de un tren o a tener este tipo de actitudes que pueden costar la vida, obviamente. Marcelo, ¿cuánto influye la juventud con la que estos personajes que terminan siendo tan populares y reconocidos empiezan a transitar estas carreras? ¿Qué estructura psíquica encuentra un chico de 16 años frente a este contexto de tener, muchísimo dinero, muchísima fama? Claro, vos fíjate, Débora, que excede el marco de la instauración del respeto por un ciclo evolutivo, ¿no? Claro, el respetar un está ciclo bien. evolutivo. Lo importante a los 13, 14, 15, 16 años es la familia como un gran, núcleo de nutrición relacional. Estos chicos muy tempranamente son delegados de la familia, están de gira por cantidad de lados, tienen cantidad de fans, y esto lleva indefectiblemente a que pierdan los recursos más básicos que tienen que ver con la comunicación con los padres, con los hermanos, con el reducto íntimo de amistades. Todo eso se pierde. Entonces, cuando sea más temprano el acaecimiento de la fama, peor son las consecuencias. En estos casos, reitero, no necesariamente todos están cortados por la misma actitud biológica. Pero Y el además, zafar de ese sino trágico depende de uno y su contexto, porque uno piensa en Harry Styles, que hizo una carrera espectacular, es una de las figuras del momento, salió del mismo lugar, es un actor, protagonista de películas, un músico recontra relevante. Desconozco su intimidad, pero bueno, parece lejos de la situación de Liam Payne, y salieron del mismo lugar y vivieron lo mismo. hay muchos productores que son muy inteligentes y recomiendan, ponen al servicio del profesional un psicólogo. Entonces hacen terapia, replantean la organización de su vida, son mucho más inteligentes en la actitud y mucho más pedidos. Hay un detalle que quería decir también. Cuando yo escucho a muchos adolescentes que se fuman un churro y le dan un par de secas a la marihuana, dice, a ver, muchos los hemos escuchado, dice, me pegó mal, se ponen paranoicos, se ponen ¿no? como si los estuvieran persiguiendo, y están con un estado de ánimo que están muy lejanos al bienestar. Inclusive con el consumo de algunos
hongos inclusive. Esto también tiene que ver con el estado de ánimo previo. ¿no? Claro. Bueno, él venía de Porque una muchas veces depresión. eso como acompañamiento de un momento de alegría, de diversión, etcétera, etcétera, lo estoy reivindicando a las drogas, entiéndase bien. Pero montado sobre ese estado de ánimo puede generar un efecto. Montándose en otro estado de ánimo que tenga que ver con el malestar y como salida de ese malestar, que es en muchas ocasiones se utiliza como una salida del malestar, eso pega mal, Tal por cual. así decirlo. Y para cerrar, Francisco, se especuló mucho en estas horas con la calidad de las sustancias que habría consumido. Si eso pudo tener un impacto en la producción de estas alucinaciones, etcétera. Por supuesto que no quiero que suene apologético mi comentario, ¿no? No, pero yo lo escuché. No se trata de, eso de... voy a decirlo entre comillas, tomar de la buena, No, pero yo lo escuché también con algunos toxicólogos a los que le hacían esta referencia teniendo en cuenta el historial de consumo de Liam y pensando que, bueno, se dio acá y en estas condiciones. Hoy también decía algo Novarecio que yo no sabía, porque muchos se referían a esto. ¿Qué consumió? ¿Quién se lo vendió? Si era de una calidad distinta, inferior a la que... Bueno, y Novarecio decía que probablemente por el tipo de drogas que se encontraron las haya traído consigo porque él, esto es lo que dijo Luis, no tenía demasiado registro de que acá estuvieran disponibles. No sé, lo traslado porque me excede, no conozco el tema realmente. Lo que sucede es, acá tenés el efecto de la sustancia conocido y después tenés el efecto de un montón de otras cosas que tiene esa sustancia que no sabemos. Eso, por ejemplo, pasa con el éxtasis, que se hace en forma clandestina, al mejor estilo Breaking Bad, y van haciendo modificaciones y no sabemos qué tiene. O, por ejemplo, con la cocaína, que puede llegar a tener un 20% de clorhidrato de pureza y un 80% de basura, que no sabemos tampoco qué va a provocar. Ahí se da ese efecto en donde uno, además de lo que ya conocemos que va a provocar esa sustancia, podemos encontrarnos con cosas que no esperábamos. Gracias por acompañarnos, Francisco, muy claro. Y gracias, Marcelo, que siempre Gracias estás a al pie del ustedes. cañón con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una noticia internacional que ha irrumpido como